Licenciada. Licenciada. Qué gusto oírlos. No sé si tenemos alguna duda de nuestro punto 2. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar con nuestro programa. Nos toca el punto número 3, que se refiere al notario. Voy a presentar un momentito. Voy a apagar la cámara. Sergio Miller Ortiz, que levantó la mano. A ver, le vamos a escuchar. Licenciada, muy buena tarde. Gusto saludarla. Con una consulta. El examen viene solo hasta el capítulo anterior, ¿verdad? Sí, hasta la clase anterior. Solo el punto número 2, el Ok. derecho notarial. Muchas gracias, licenciada. De nada, jovencito. Vamos a escuchar a Sharon. Buenas tardes, licenciada. Perdone, tenía duda. No sé si lo dijo en la clase pasada, es que no pude escuchar bien. ¿De qué aplicación estará usando para hacer su parcial? No voy a usar ninguna aplicación, sino directamente les mando el examen a su correo, el que tienen registrado en clase. Ok. Y el enlace es Quilgo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no hay otra duda, entonces vamos a iniciar. ¿Les parece? El examen a nuestra hora de clase, a las 5:30. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Acá están consultando si puede ser a las 7. A las 19 horas, escribe Kisley. Sí, el examen tiene selección múltiple, tiene pregunta directa, tiene opciones, ¿verdad? Varias opciones. ¿Tienen problema para estar a las 5:30? Linda, buenas tardes. La verdad que sí es un poco inconveniente a la hora. Una, porque algunos compañeros trabajan y otro, también fíjese que a mí me van a hacer una cirugía ambulatoria. Entonces no sé cómo
porque digo que a las 7 del otro día ya me va a haber pasado la anestesia. Muy bien. El tiempo que les voy a dar del examen es del periodo de clase, 1 hora y media. Entonces, está bien, lo podemos dejar a las 7. Sería de 7 a 7. A 8:30. Ok. 7 a 8:30, sí. Muchas gracias, Lexa, por tomarlo en consideración. Muy bien. Muchas gracias. A ver qué dice Sergio. Gracias, licenciado. Otra consulta. Yo recuerdo que cuando iniciamos el curso, usted nos habló de una evaluación sobre los primeros capítulos del libro que nos recomendó. ¿Esos vienen ahorita en el examen o sí siempre se va a hacer una evaluación exclusivamente sobre esos puntos? Así como se había comentado al inicio del curso. El examen, el primer parcial va a ser sobre 30 puntos. El examen sobre los primeros capítulos va a ser después del primer parcial. Ya va a entrar como parte del segundo parcial. Gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El punto número 3 se refiere al notario. Y en nuestro programa de estudio es el número 3. Hay una definición aprobada por la Unión Internacional del Notariado Latino en el primer Congreso de la Unión, celebrado en 1948 en Buenos Aires, Argentina. Y es el que yo les estoy consignando acá en la primera diapositiva. El notario es el profesional del derecho. Sudi pregunta si viene algo del libro. Se pueden apoyar con el libro, ¿verdad? Les voy a evaluar todo lo que hemos visto en clase, conforme al programa y de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Muy bien. La definición es la siguiente. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Como vimos en el punto de los sistemas notariales, el sistema notarial latino, que es el que Guatemala utiliza, el notario tiene que ser un profesional del derecho, porque tiene que saber de todos los derechos que la facultad nos enseña en nuestro pensum de estudios. Tenemos que ser profesionales, ¿verdad? Tenemos que conocer porque a nuestra oficina pueden llegar diferentes consultas de diferentes derechos y siempre relacionadas con el derecho notarial. Es encargado de una función pública. Ya explicamos que el Estado nos concede parte de esa función pública a través del artículo 1 del Código de Notariado. Y consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes.
el notario recibe la información de su cliente, él interpreta de acuerdo a todo lo que su cliente le ha dicho, lo que él le ha preguntado, y sabiendo cuál es el instrumento público adecuado a lo que su cliente requiere, entonces le va a dar la formalidad. Y también le va a conferir la autenticidad como respaldo que tienen los instrumentos públicos y nosotros la fe pública que el Estado nos ha concedido. En este caso, el concepto se refiere a los originales, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Cuando escuchamos originales es porque se está refiriendo a los instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, que es lo que establece el artículo 9 de nuestro Código de Notariado. ¿Y qué son las escrituras matrices, las actas de protocolación y razones de legalización de firmas? Esos son los instrumentos que el notario conserva, porque él no va a entregar a su cliente el instrumento original. Él lo guarda, él es depositario del protocolo y lo que va a extender a su cliente va a ser una copia que dé fe de su contenido. Y esa copia es a lo que nosotros le denominamos testimonio. Entonces, en esta definición se refiere directamente a los instrumentos que el notario autoriza en su protocolo y que el protocolo hoy lo guarda, no se lo da al cliente. Lo que él le da es una copia, que es lo que nosotros le llamamos testimonio o primer testimonio. ¿Cómo debe ser la formación del aspirante a notario? El doctor Neri Muñoz se refiere al trabajo del doctor Mario Aguirre Godoy. Y esta formación del notario debe comprender una formación técnica. Él debe saber hacer por repetición, por hábito. O sea, los instrumentos públicos lo repetimos y lo repetimos hasta que se nos queden, ¿verdad? Entonces, aprendemos a redactar los instrumentos públicos por repetición, por hábito. Pero también es importante saber hacerlo conociendo el porqué de esa actitud y sus efectos. Porque sí está bien que lo aprendamos, pero si no sabemos cuál es la base o qué resultado va a haber de ese instrumento público o si cambia de algo y no sabemos ya cómo redactarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si son personas que actúan a nombre propio o si son personas que actúan en representación de otra persona, pues cambiará la comparecencia y los instrumentos que nosotros le vamos a pedir a nuestro cliente. Entonces, por eso es importante. En un momento le contesto a esto. Por eso es importante que nosotros sepamos hacerlo, porque lo estamos practicando y se nos queda, ¿verdad? Pero también no solo saber, por ejemplo, cómo redactamos una escritura de compraventa. Está bien. Pero si esa compraventa ya tiene otra modalidad, si va a ser a plazos, si va a ser con hipoteca, en fin, ¿verdad? Dependiendo del caso que sea, tenemos también que saber cómo redactar esa escritura pública con una modalidad diferente. Entonces, por eso es importante aprender a redactar los instrumentos públicos, pero también saber la base, ¿verdad? El respaldo, qué efectos va a tener ese instrumento público. Además de saber la técnica jurídica,
También el notario debe tener una formación humana, una formación moral, intelectual. Y eso es mediante el conocimiento de disciplinas que dan significado a la vida de una persona. En este caso, nosotros tenemos que respetar el código de ética, ¿verdad? Porque debemos tratar bien a nuestro cliente y no realizar actos que el código de ética nos prohíbe, como por ejemplo prestar el protocolo a otra persona, ¿verdad? A otro notario. Eso es prohibido, no podemos hacerlo, porque no nos consta si ese instrumento público que están redactando es real, si es legítimo, si las personas que están firmando son ellas las que aparecen en el instrumento público. Entonces, eso lo prohíbe el código de ética. Y además debe tener la formación jurídica básica, que es la que nos dan las diferentes universidades y que es lo que estamos nosotros haciendo acá, ¿verdad? Estudiando derecho notarial y todas las ramas que tienen que ver con el abogado y el notario. Acá había una consulta. Si ya se le dio el primer testimonio, vuelven a abrir otra copia porque se les extravió, tiene otro nombre la siguiente copia. Podemos consignarle segundo testimonio, pero para efecto nuestro de control, ¿verdad? En nuestro protocolo al margen podemos poner una anotación que con fecha tal extendimos segundo testimonio para que nos quede en control. Entonces, podemos denominarlo de esa forma, ¿verdad? Primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, dependiendo. Muy bien. Hay medios o formas directas que sirven para capacitar al notario, para llegar a ser un notario. Hay sistemas que primero forman al abogado como una fase previa y después ya hacen estudios de notariado. Por ejemplo, unos 2 años más de notariado para ser notarios. Entonces, la primera forma es la formación que culmine con el grado de licenciado. Pueden ser solo licenciados en derecho o pueden ser abogados como fase previa. Esto significa que después tienen que hacer estudios específicos de notariado. Solamente dedicarse al estudio del derecho notarial. La segunda forma es estudiando una maestría o doctorado en derecho material, derecho notarial. Después de que nos hemos graduado, podemos especializarnos con una maestría en derecho notarial. Y después en un doctorado en derecho notarial. Eso es para ser ya especialistas, ¿verdad? En la rama del derecho notarial. También existe el sistema de oposición. La persona que va a ocupar, o el notario que va a ocupar el cargo de notario, tiene que ser la mejor. De los exámenes que le realicen en el sistema de oposición, va a quedar con la plaza de notario el que gana la oposición, el mejor. Y eso es lo adecuado, ¿verdad? Que la persona tenga conocimiento para dar un buen servicio a sus clientes. Ganando la oposición, entonces ya lo nombran y les dan una circunscripción, ¿verdad? Para que puedan ejercer el notariado. La cuarta forma es
cuando estudian en una universidad o facultad específica. Esto se refiere a que el notario va a estudiar con exclusividad el notariado. Se va a dedicar directamente solo a estudios notariales. Y la quinta forma es el estudio simultáneo de la abogacía y el notariado, que es el sistema que nosotros actualmente utilizamos. Nosotros estudiamos un pensum de 5 años y podemos graduarnos de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, aprobar los exámenes del técnico profesional y graduarnos de abogados y notarios. Entonces nosotros tenemos en San Carlos el estudio simultáneo de la abogacía y el notariado. Cuando yo estudié en la facultad, solo teníamos 2 cursos de notariado en el 9º y 10º semestres. Era muy corrido. A partir de la reforma de 1998, se pusieron 4 cursos de notariado, del 7º al 10º semestre. Por eso es que ahora empezamos desde el 7º, luego en el 8º, 9º y 10º. En el 7º, pues vemos todas las bases, todos los principios, todos los pilares fundamentales para los demás notariados. En el 8º semestre ya tenemos un poco de práctica. Ahí ya nos concretamos a estudiar actas notariales, a redactar acta de legalización de firmas, acta de legalización de copias de documentos, y ya empezamos a redactar introducciones y conclusiones de escrituras públicas. También extendemos ya testimonios. Testimonio tanto para el cliente como para el Archivo General de Protocolos. En el 9º semestre ya estudiamos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, cambio de nombre, procesos sucesorios, etc. Y en el 10º semestre pues nos dedicamos directamente al estudio de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, que es lo que establece el artículo 9 del Código de Notariado. A los 5 años cerramos pensum, aprobamos 50 créditos entre cursos y seminarios. Hay cursos intermedios, lo que no sé es cuántos cursos intermedios de notariado les dan. ¿Ustedes saben cuántos cursos extra les dan? Son los Creo que sacamos. son 6, licenciado, en la especialización. ¿De notariado? No sé específicamente de notariado, pero sí hay unas especializaciones. No sé si realmente ahorita me está viendo, pero no sé si está notariado. Muy bien. Sí, licenciada, perdón, fíjese que sí están dando notariado penal y están dando civil, pero dice una nota que si llevamos notariado nos exoneran ya sea civil o laboral o penal. Muy bien. Sí, pues, pero ¿cuántos de notariado? No sabemos cuántos son los que les dan. Yo sí he escuchado que No. reciben los cursos. Y no sé si tienen una práctica también. Creo que el bufete popular tiene alguna práctica de notariado,
pero no sé con la exactitud. Tenemos Ahorita una son clínica de clínicas, notariado. Clínica, licenciada. En el bufete. Sí, así es, como EPS. ¿Cómo así como EPS? Es que tenemos que llevar clínica penal, civil, laboral y notarial. Ah, muy bien. Creo que eso Sí, es es del lo bufete. del Es bufete. del bufete, licenciada. Ah, muy bien, muchas gracias, Rudy. No, a la Cuando, orden, licenciada. gracias. Cuando yo estudiaba, sacábamos cuatro casos, creo que eran o 5, penales, laborales, civiles. Y de parte del bufete popular nos daban los casos. Y entonces tenemos que ir a Pavón y presentar. Ahorita voy mal. Entonces nos daban varios casos, ¿verdad? Recuerdo que eran como 4 o 5, laborales, penales y civiles. Era muy emocionante, ¿verdad? Porque teníamos que ir a Pavón, a hablar con los reos, casos reales, ¿verdad? Y también en civil a veces teníamos que juntarnos con nuestros patrocinados ahí en el bufete, ¿verdad? Si eran casos reales. Y son los que han ido sustituyendo por las clínicas, ¿verdad? Imagino que las clínicas han de ser muy interesantes también. Le damos a la palabra a Marlon. ¿Qué dice Marlon? Ah, muy bien. Pero derecho registral sí tiene relación, pero no es directamente notariado, ¿verdad? Más que todo van a ser entonces las clínicas de notariado. Muy bien. Sí, porque es importante, ¿verdad? Para que ustedes se amplíen un poco más. Porque cuando uno ya está trabajando, es difícil, ¿verdad? A veces no sabe uno por dónde empezar. Pero sí es importante tener una buena base, ¿verdad? Para poder ejercer el notariado. Y luego el examen técnico profesional del área privada y pública. Hay muchos que solo hacen la tesis para graduarse de licenciados en ciencias jurídicas y sociales para efecto de puestos en la administración pública. Con ser licenciados ya ellos pueden optar a cargos, a otros cargos, ¿verdad? Van subiendo de plaza o de algo, ¿verdad? Pero yo considero que es importante graduarnos de abogados y notarios porque aunque nosotros seamos ya grandes o algo, ya no estemos trabajando en las instituciones, podemos ejercer el notariado, ¿verdad? Es, es bonito, ¿verdad? Poder dedicar uno al notariado en su oficina o como abogado, ¿verdad? Si es lo que les gusta de la abogacía. Pero considero que es importante hacerlo todo, ¿verdad? Graduarnos de licenciados en ciencias jurídicas y sociales y sacar los títulos de abogados y notarios, porque si no lo deja, después se enfría. Y también los grupos se esparcen, ¿verdad? Ya no tiene uno de esos grupos con quien estudiar. Entonces lo ideal es completar todo, ¿verdad? Luego la tesis de grado, ¿verdad? Que tenemos que hacer para graduarnos de licenciados y obtener los títulos de abogados y notarios. En la facultad de Derecho existe una maestría en Derecho Notarial. Doctorado no hay todavía, pero maestría sí existe. Y en muchas universidades hay maestrías.
Lo que no he oído son doctorados, más que todo maestrías. Pero cualquier maestría es buena, ¿verdad? Porque uno se actualiza y eso es uno de los deberes del notario y del profesional, estar estudiando constantemente, ¿verdad? Porque en el caso nuestro, pues las leyes cambian, ¿verdad? Los criterios a veces de las instituciones cambian, entonces es importante estar uno al día. Muy bien. Luego tenemos los deberes y obligaciones del notario. Dentro de los deberes como notarios, tenemos la obligación de ser colegiados activos. Y esto se establece en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en el artículo 5. ¿Alguien tendrá su ley de colegiación profesional obligatoria? Es el decreto 72/2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Gracias, Ángel. Es el artículo 5. Okay. Yo lo tengo, licenciada. Gracias, Sharon. Después la voy a molestar, Sharon. Es requisitos de calidad. Artículo 5, responsabilidad de calidad, requisitos de calidad, sí. Ok, dice, para el ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener de colegiado activo. Toda persona individual o jurídica, pública o privada, que requiera y contrate los servicios de profesionales de conformidad con esta ley, deben ser colegiados activos. Quedan obligadas a exigirles que acrediten tal extremo para dar validez al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales y sin que pueden incurrir por tal incumplimiento. Las autoridades competentes de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, y las municipalidades están obligadas a establecer con precisión qué cargos requieren para su ejercicio la calidad de profesional universitario en el grado de licenciatura. Se entienden por colegiado activo la persona que, siendo profesional universitario, cumpla con los requisitos siguientes. A. Haber satisfecho las normas de inscripción y registro establecidas en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. B. No estar sujeto a sanción por resolución de autoridad judicial competente que lo inhabilite para el ejercicio legal de su profesión. C. Estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales, cuotas de colegiación y previsionales, tanto ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. Y D. Cumplir los créditos profesionales anuales que cada colegio reglamente. El tesorero de cada colegio comunicará estas situaciones a las autoridades correspondientes para los efectos del ejercicio profesional, conforme a lo dispuesto en este artículo. Gracias, Ángel. En el segundo párrafo, después del segundo párrafo, podemos leer, se entiende por colegiado activo. Ahí tenemos que se entiende por colegiado activo. La persona que siendo profesional universitario cumpla los requisitos siguientes. Primero, que esté inscrito, ¿verdad? Que no esté sujeto a sanción, que esté solvente y que cumpla con los créditos profesionales anuales que cada colegio reglamente. Entonces, nuestro primer deber como profesional, como notario, es colegiarnos, ser colegiados activos y pagar nuestras cuotas, estar solvente, no tener sanciones
y cumplir con los créditos profesionales que el mismo colegio obligue. También tenemos como deber respetar el código de ética profesional. A ver, no sé si Sharon tenga ahí su código de ética profesional. Yo sí lo tengo a la mano, Lick. Es artículo 37, extensión de los postulados de la abogacía. Los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deben ser también observados por los notarios. Muy bien, le voy a pedir favor a Madeline, creo que era. Gracias, Sharon. Que nos lea el 38. Está bien. Dice artículo 38, buena fe. El notario observará siempre el deber ético de la verdad y la buena fe. ¿Me puede leer el 39 si fuera tan amable? Está bien. Fidelidad. El notario debe observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Gracias. Sharon, la voy a molestar otra vez y nos puede leer el 40. Pongamos atención, por favor. Artículo 40. Prohibiciones. El notario debe abstenerse de A. Obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. B. Facilitar a terceros el uso de protocolo. C. Ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato. D. Retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada. E. Emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubiera autorizado. F. Omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiese entregado o negarse a extender la correspondiente constancia. G. Desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados. H. Autorizar contratos notariamente ilegales y modificar injustamente los honorarios profesionales pactados. J. Retardar o no prestar el servicio que se le hubiese pagado parcial o totalmente. K. Cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptuados por el arancel y beneficiarse en forma indirecta o directa de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. El artículo 37 establece la extensión de los postulados de la abogacía. Cuando leemos que los derechos, postulados, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deben ser también observados por los notarios, o sea que también nos aplica. Todo el código de ética también nos aplica a los notarios y las notarias. Tenemos que guardar el deber ético de la verdad y la buena fe. Y debemos observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Entonces, por eso acá yo les había puesto respetar el Código de Ética Profesional y a partir del artículo 37 del Código de Ética. También el notario debe respetar todas las leyes, ¿verdad? Principiando por la Constitución Política de la República de Guatemala, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial, etc. También debe respetar las normas atinentes al derecho notarial, el Código de Notariado, la Ley Reguladora de la Tramitación de Asuntos de jurisdicción voluntaria,
leyes, todo lo que se relaciona al derecho notarial. Como obligaciones del notario. El notario debe tener un trato adecuado a sus clientes. Él tiene la obligación de estudiar el caso que su cliente le ha planteado. Debe darle una buena asesoría. Él debe estudiar todas las formas y darle la mejor asesoría. También tiene la obligación de cumplir con las obligaciones previas, con las obligaciones simultáneas, con las obligaciones posteriores. Y esto va a ser dependiendo de cada caso que él esté trabajando, de cada instrumento público que él autorice. ¿Se recuerdan que vimos el caso de la compra-venta de bien inmueble, verdad? Dentro del principio de función integral. Y ahí vimos que el notario debe cumplir obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores. Y las obligaciones van a depender del instrumento público que el notario ha autorizado o que está autorizando. El notario también tiene derechos. El notario es libre para proponerle soluciones a su cliente. Y también él tiene derecho, si él considera que existe algún indicio de ilegalidad, él se puede excusar y no atender al cliente, ¿verdad? Es un derecho que él tiene. Porque si consideramos que ese instrumento público que nuestro cliente desea no es el adecuado, no es el correcto, entonces lo mejor es excusarnos, ¿verdad? No atenderlo. Cuando el notario le presenta a su cliente su asesoría, el cliente debe aceptarla, porque si no le parece, entonces no hay relación notarial. Él tiene que estar de acuerdo con lo que el notario le ha presentado. También es importante que el cliente le lleve a su oficina toda la documentación necesaria y que el profesional que el notario le ha requerido para poder redactar el instrumento público, para poderlo autorizar, o dependiendo si es de jurisdicción voluntaria, para poder realizar y llevar a cabo ese expediente notarial que tenga que realizar. También tiene derecho, al completar su trabajo, que le pague sus honorarios y los gastos que haya causado. Cuando nosotros cobramos gastos causados, tenemos que tener documentación. Si nosotros tenemos que hacer un pago que nuestro cliente no sabe, entonces tenemos primero que consultarle, ¿verdad? Que hay un pago de tal cosa que hay que hacer si él está de acuerdo. Porque todo eso debe ser así, ¿verdad? Tenemos que hablar con nuestro cliente y contarle que hay pago de tal y tal cosa y si él está de acuerdo en que nosotros lo paguemos. Si está de acuerdo, pues entonces nosotros tenemos que pedir alguna documentación, recibos, facturas o algo, ¿verdad? Porque al momento de pedirle los gastos, tenemos que entregarle los documentos o mostrarle, ¿verdad? El soporte de esos gastos que nosotros hemos pagado o hemos incurrido. ¿Cuáles son las prohibiciones del notario? Pues son las que aparecen en el Código de Ética y también en el artículo 77 del Código de Notariado que hemos leído con anterioridad, ¿verdad? O sea,
autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Aquí les pongo algunas, ¿verdad? Aquí no están todas. Obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Si nuestro cliente no desea, no podemos exigirle, ¿verdad? Si hemos iniciado tal vez algún expediente o algo, pues le hacemos cuentas, ¿verdad? Cuánto nos debe de lo que hemos trabajado y que nos pague, le entregamos su factura y le entregamos su documentación para que busque el notario de su confianza. No podemos facilitar a terceros el uso del protocolo, es delicado. No sabemos si lo que ahí van a escribir, lo que ahí van a consignar es así. Y si las personas que van a firmar son las personas que dicen ser ellas, ¿verdad? Y que están consignadas en ese instrumento público. No nos consta, entonces es delicado, no podemos prestar nuestro protocolo. No podemos ocultar datos que interesan al cliente o a las partes del acto o contrato. Si nuestros clientes nos hacen preguntas, tenemos que hablar abiertamente con ellos, ¿verdad? Si son de impuestos o de cuestiones, de obligaciones, tenemos que contarles realmente cómo es, qué es lo que establece la ley. No podemos retener indebidamente documentos que nos hubieran confiado. No podemos demorar indebidamente la entrega de testimonios. Si la escritura pública la autorizamos el día de hoy, de una vez, saquemos nuestros juegos de copias, paguemos los impuestos y extendamos testimonios para nuestro cliente y el testimonio para el Archivo General de Protocolos. Así mandamos de una vez a registrar y en cuanto nos lo den, le entregamos a nuestro cliente su testimonio debidamente registrado y también al Archivo General de Protocolos para no caer en omisiones y que después tengamos problemas tanto nosotros y también para nuestros clientes. Omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiera entregado o negarse a extender la correspondiente constancia, etc. Hay más prohibiciones, ¿verdad? Como las que leímos en el artículo 40 del Código de Ética Profesional y los que aparecen en el artículo 77 del Código de Notariado. Si nosotros tenemos el dinero para pagar los impuestos, de una vez paguemos nuestra orden de pago, ya sea que lo paguemos al contado o que compremos estampillas, pero de una vez hagámoslo, así ya tenemos el impuesto para poder extender nuestros testimonios. Porque es delicado que el dinero se tome para otra cosa, ¿verdad? No, el dinero de impuestos es de impuestos y no podemos prestarlo para otra cosa. Y así nos evitamos problemas y nos curamos en salud. ¿Cómo vamos? ¿Hay dudas? ¿Vamos bien? Gracias, Alex. Gracias, jóvenes. Muy bien. Gracias, Ashley, Helen. Bien, eso ya va a ser, eso ya lo hemos escuchado, va a ser un repasito para nosotros. Gracias, Amílcar. Para nosotros ejercer el notariado tenemos que cumplir con estos requisitos, que son los que establece el artículo 2 del Código de Notariado y que ya lo hemos leído con anterioridad. El notario debe ser guatemalteco natural, debe ser mayor de edad, debe ser del estado seglar y domiciliado en la República. Del estado seglar que no tiene órdenes religiosas, ¿verdad? Y domiciliado en la República porque tiene acá su domicilio.
haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Registrar en la Corte Suprema de Justicia este título facultativo y la firma y sello que vamos a usar en nuestro ejercicio profesional. El notario debe ser de notoria honradez y debe ser colegiado activo, porque esto es lo que le permite ejercer el notariado. También es ya conocido para nosotros las causas totales de inhabilitación para ejercer el notariado. Esto se establece en el artículo 3 del Código de Notariado. No pueden ejercer el notariado los civilmente incapaces, los toxicómanos y ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: por falsedad, por robo, por hurto, por estafa, por quiebra, por insolvencia fraudulenta, por cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato. Tenemos por ahí nuestro código penal. Busquemos ahí estos delitos para darles una leidita. El artículo 321 del Código Penal establece la falsedad. Hay dos tipos de falsedad: la falsedad material y la falsedad ideológica. Y se establecen en los artículos 321 y 322 del Código Penal. A ver, ¿quién tiene por ahí su código? Artículo 321. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Artículo 322. Falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Gracias, Domi. Para Entonces, servirle. gracias. Entonces es delicado, ¿verdad? Podemos cometer falsedad material y podemos cometer falsedad ideológica. Por eso es importante que nosotros chequemos, constatemos y estemos seguros antes de autorizar un instrumento público. Después tenemos el delito de robo. Busquemos ahí, por favor. No sé si Amílcar tiene por ahí el robo a la mano. No, Lex, solo tenía la de No. prevaricato. Ah, va, busquemos la de robo. ¿Puedo, licenciado? Gracias, Helen. Artículo 251, robo. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, total
o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Muchas gracias, Helen. Luego vamos a buscar el delito de hurto. Gracias, Edwin. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Gracias, Edwin. Ese es el artículo 246. Muy bien. Vamos a leer estafa. Licenciado, ¿Qué manda? está en el artículo 263. Gracias, Amilcar. Por favor, entonces. Claro, comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardid o engaño lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 2 a 10,000 quetzales. Muchas gracias. Después el de quiebra. Gracias, Edwin. Artículo 348. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Muchas gracias. Es la quiebra e insolvencia, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. Lo de cohecho creo ya la encontré, licenciada. Sí, pero tan amable. Pero hay dos, hay cohecho pasivo y hay cohecho activo. Muy ¿Espera bien. que lea los dos? Sí, por favor. Bueno, artículo 439, cohecho pasivo. Comete el delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja,
la pena se aumentará en una tercera parte. Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo serán protegidas por las autoridades correspondientes de conformidad con la legislación vigente. Muy bien. También la de cohecho activo. Así, por favor. Artículo 442. Comete el delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Muchas gracias. Aquí ya escuchamos la inhabilitación especial, ¿verdad? Luego tenemos infidelidad en la custodia de documentos. Ahí podemos leer el 422, que es revelación de secretos. Artículo 422, revelación de secretos. Comete el delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deban permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Acá también ya se lee, ¿verdad? La inhabilitación especial. Y por último, los casos de prevaricato y malversación. Artículo 462, prevaricato. El juez que a sabiendas dicte resoluciones contrarias a la ley o los fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria y en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Muy bien. Por favor, Candy. Artículo 447, malversación. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que diera los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella que estuvieran destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20,000 a 150,000 quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasionara daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2/3 partes. Gracias, Candy, muy amable. Entonces, estos son los delitos, ¿verdad? Quienes han sido sentenciados no pueden ejercer el notariado. Porque la verdad es que es una profesión delicada, ¿verdad? Y si el notario comete delito, lo van a tratar como un funcionario público. Les comentaba la vez pasada. En la parte final aquí de las disposiciones generales, el Código Penal se establece en el artículo 1, disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende. El numeral 2 es el que nos interesa. Por funcionario público, 1, toda persona
persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Y 2, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. De acuerdo a nuestra definición de notario, nosotros somos encargados de una función pública. Entonces, a la hora de cometer un delito, nos van a tratar como un funcionario público. Las causas de incompatibilidad en el ejercicio profesional. Estas causas son temporales. Cuando el notario ya no se encuentre en esa situación, entonces ya puede ejercer el notariado. Y son los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo 3, que son los delitos que acabamos de leer, los que desempeñen cargo público que lleven aneja jurisdicción. O sea, los que llevan aneja jurisdicción son los que administran justicia. Si hay algún cargo público y a la vez administra justicia, no puede ejercer el notariado. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que deben el sueldo del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso de la República. Y los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil con las obligaciones que impone el artículo 37 del Código del Notariado. ¿Cuáles son las obligaciones que establece el artículo 37? ¿Se recuerdan? Veamos ahí nuestro artículo 37, así nos recordamos. Buenas noches, Linda. Perdone, del Código Penal, ¿verdad? Notariado, Jacqueline. De notariado. Artículo 37. ¿Leo todo el artículo, Olita? Hasta solo las literales, hasta la literal C. Por favor. Ok. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en el papel sellado del menor valor en los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora de objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extenderse copia o testimonio.
El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. 6. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolo o a los jueces de primera instancia en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado de menor valor, indicando el número y fecha de último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. Gracias, Jacqueline. A ver qué dice Sergio. Pregunta, licenciada. Cuando se refiere a los empleados municipales, ¿también incluye a los concejales? Porque ellos no tienen sueldo, lo que tienen son dietas. Y también son funcionarios públicos. No sé si ellos también tengan este impedimento. Solo los funcionarios y empleados de las municipalidades. Si ellos cobran dietas, no tienen dependencia. Entonces sí podrían ejercer el notariado. Gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuáles son nuestras obligaciones que establece el artículo 37? A ver, Jocelyn, ¿qué dice Jocelyn? Las obligaciones son remitir dentro del término de 25 días hábiles al otorgamiento de cada escritura testimonio especial. Esa es la primera obligación. La segunda es, si nosotros cancelamos algún instrumento público, tenemos que enviar un aviso de cancelación. Y el tercero es que, que tenemos la obligación de enviar avisos trimestrales. Al trimestre de cada mes tenemos que informar a la directora del Archivo General de Protocolos hasta qué escritura llegamos al trimestre. Si autorizamos una escritura a esa fecha, si fue cancelada o por el contrario no autorizamos ninguna escritura. Pero lo importante es que nosotros informemos. Muy bien, ya son las 18:51. Creo que nos quedamos acá en las causas de incompatibilidad. Les deseo feliz noche y los veo primero Dios el día jueves. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Que descansen, jovencitos. Feliz noche. A seguir estudiando, ¿verdad? Para Buenas mañana. noches, licenciada.